No, porque tengo eso a las 8. Mejor mañana, o bueno, no sé. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola chicos, qué gusto volver a verlos. Hola, profe. Buenas tardes. La Hola, profe, buenas tardes. Disculpen los minutitos para conectarnos. Bueno, por fin nos volvemos a ver. Ha pasado casi 3 semanas porque tuvieron la primera evaluación, el primer parcial. Esa semana no hubo clase. Después yo tuve neumonía y tuve que suspender la clase. Y la semana pasada fue de mesas de examen, así que volvemos a encontrarnos y casi como si empezáramos la segunda materia dentro de la materia, porque yo les había comentado que dábamos vuelta a lo de ética y bioética. Primero vimos bioética a lo largo de 4 clases y ahora las 5 clases que restan nos vamos a ocupar de la ética. Entonces, más allá de que lo comenté en la primera clase, les cuento cómo he planificado el recorrido de la parte de ética. Hoy vamos a hablar de ética general. Vamos a dar la definición de ética, en qué se sustenta, qué es el acto moral. La clase que viene vamos a hablar de 2 éticas normativas. No se les debe llamar éticas aplicadas, sino normativas, porque son éticas que van a establecer pautas, van a establecer guías, normas, que es la ética del cuidado. Van a ver que la ética del cuidado, cuando uno estudia carreras de la salud y empieza a leer un poco, dice, esto lo han escrito para mí, esto es lo que yo quise estudiar, porque de alguna manera cuando estudiamos carreras de la salud, estamos buscando cuidar al otro. Y la otra ética que vamos a ver el jueves que viene es la ética profesional, la ética que va a ser para ustedes la brújula con la que se van a manejar en la vida como nutricionistas. En esa clase se va a hablar de la ley nacional y provincial del ejercicio de la nutrición y del código de ética que tienen en Mendoza el Ministerio de Salud, dentro de ella el Consejo Deontológico. Ya vamos a hablar de todo eso. La tercera clase vamos a hablar de una ética particular que es la ética de la investigación. Y tanto para aquellos que pudieran estar en algún proyecto de investigación, como para aquellos que están pensando ya en un tema de tesina. La tesina no es otra cosa que una pequeña investigación, por lo tanto, creo que les va a dar muchas herramientas para justamente enmarcar la tesina en un contexto ético. La cuarta clase, más que clase, va a ser un taller, o sea, van a trabajar más ustedes. Yo siempre suelo inventar una investigación en nutrición, en realidad inventar. eh, Veo qué es lo que están investigando en la facultad, en la universidad, y modifico un poco los títulos de las investigaciones para que no sea algo real. Y a partir de esa investigación utópica, construimos entre todos el formulario de consentimiento informado. Y esto tiene un sentido y es que ustedes se den cuenta que hacer un consentimiento informado no es una tarea imposible, sino que si uno tiene una guía, tiene unos pasos, el día que les tocara a ustedes armar su consentimiento informado, lo van a poder hacer. Más allá de que siempre, por ejemplo, si lo ponen a consideración de un comité de ética, a lo mejor les hagan un par de sugerencias, de observaciones, pero el esqueleto, el 90% del consentimiento, con ese taller van a salir sabiendo cómo hacerlo. Y en la última clase vamos a hablar de la Ley de Derechos del Paciente que rige en la Argentina desde el año 2009, pero a toda ley, o sea, a los derechos del paciente se le contraponen
los deberes de nosotros, quienes debemos atender a los pacientes, como así también los profesionales de la salud tienen derechos y entonces los pacientes tienen deberes hacia quienes los cuidan. Así que esa va a ser nuestra última clase y para poder llegar a la ley que rige en la Argentina, que data ya de este tercer milenio del año 2009, vamos a contextualizarla un poco cómo fue la evolución de los derechos del paciente a lo largo de la historia de la humanidad. Así que esa es la propuesta, ese es el camino que nos queda por recorrer a lo largo de 5 semanas. Eh, para esta clase en particular, esta clase tal vez la encuentren un poquito más corta que las otras clases que hemos ido teniendo, porque en realidad para poder participar del foro de esta semana, algunos ya lo han hecho, ustedes tenían o tienen que ver un video de una filósofa española, Adela Cortina, que de por sí dura 45 minutos y yo soy consciente que esa teoría que van a escuchar de boca de ella se suma a nuestra clase. Es más, es un lujo escuchar para qué sirve la ética de boca de esta gran filósofa española. Así que ahora aprovecho para preguntarles. Seguramente algunos de los que están hoy conectados son los que ya han participado en el foro. ¿Qué les pareció? ¿La escucharon bien? ¿Les gustó cómo explicaba el sentido de la ética cuando habló de aporofobia? ¿Qué pueden decir si alguno ya la escuchó? ¿Ninguno ha participado ya en el foro? No, Porque yo he yo visto, todavía no participo. claro, yo he visto varias entradas, pero como están juntos con los alumnos de sede Gran Mendoza, puede ser que sean ellos. Les pido disculpas por mis accesos de tos, que son los rezagos que todavía quedan de la neumonía. Pero afortunadamente lo atravesé bien, que piensen que en la pandemia nos decían que alguien tenía neumonía bilateral y uno pensaba en respirador, terapia intensiva, que lo ponían al paciente boca abajo y que muchas veces también se morían. Así que tengo que dar gracias porque lo pasé bastante bien, pero eh, debo seguir cuidándome un tiempo más. Bueno, entonces voy a compartir lo que les he preparado. Bueno, y apenas sepa que se está viendo completo, ya empezamos. Voy a compartir en tamaño pantalla completa. Mientras se comparte, les cuento que tienen que haber visto en la plataforma una serie de películas para ver por grupo y que les tocaría presentarlas antes de empezar la clase de la semana que viene. Así que cualquier duda que tengan y demás me consultan, pero en realidad es el mismo ejercicio que hicimos en las clases de bioética y acá con temas que siguen siendo de la bioética o de la ética de la investigación. Y esta semana, aparte de ese foro para el cual precisan ver el video de la Cortina, tienen un cuestionario para participar y un glosario. El glosario tiene una particularidad que no admite palabras repetidas. Entonces, bueno, yo los invito a que no se demoren en participar porque eh, a veces uno va a tener que intentar una, dos, tres veces
porque ya alguien pensó en la misma palabra. Bueno, vamos a la ética y por qué esta imagen de este hombre caminando al filo de un delicado hilo entre irse para arriba, irse para abajo, una cornisa, el bien, el mal. Bueno, porque yo les cuento que hasta hace muy poco tiempo, cuando uno decía vamos a hablar de ética o de lo que es ético y lo que no lo es, a uno se le venían a la mente palabras de alguna manera como prohibiciones, ¿no? No me van a dejar hacer nada o no puedo hacer esto porque transgrede la ética. Y en realidad no es eso, sino que la ética es hablar de valores, hablar de principios. Y de hecho les cuento que yo, uno de los libros que tomo como cabecera para armar esta unidad es el libro de ética general de Gustavo Casas. Él va a decir en el prólogo del libro, hasta hace poco tiempo a la ética se la veía como un cúmulo de prohibiciones impuestas, que no nos dejaban ser libres, dice. Y en realidad nunca se tiene mayor libertad que cuando uno se mueve en el contexto de lo ético, de lo que está sustentado en valores. Entonces, les voy a proponer una definición de ética y la invitación que viene a continuación es que desarmemos esta definición, que la desguacemos, que la despedacemos, que vayamos parte por parte para poder comprender el todo. Así que la leo textualmente y después la desarmamos. Dice, la ética es una rama de la filosofía, o sea que entonces es una ciencia humanística que reflexiona sobre el comportamiento humano en su dimensión moral. Y antes de desarmarla, les recuerdo cuál era la definición de bioética. Cuando vimos una de las definiciones propuestas, decía, la bioética es una reflexión sistemática sobre la conducta humana a la luz en el campo de la vida y la salud, a la luz de principios y valores. Entonces se parece a esta definición, porque también decía que reflexionaba y también decía conducta humana, que es sinónimo de comportamiento humano. Entonces vemos que ambas ciencias tienen acciones en común. ¿Cómo la vamos a desarmar esta definición? Bueno, vamos por la primera parte. Decía, la ética es una rama de la filosofía que reflexiona. Entonces los invito a que pensemos qué es reflexionar. Y para eso yo les puse en la plataforma una escultura, esta escultura que traigo también acá en la presentación, se llama El Pensador y pertenece a un escultor francés, Augusto Rodin. Si bien esta escultura, así como se ve, está expuesta al aire libre en el Museo de Rodin en París, afortunadamente los argentinos tenemos una muy buena réplica de la misma, así que no hace falta viajar a Francia para verla. Está en Cava, o sea, hay que viajar a Buenos Aires, y está en la plaza que está frente al Congreso, esa plaza que muchas veces vemos en los medios, donde la gente arma algunas carpas para reclamar, para protestar, otras veces con más agresividad arrancan piedras de las veredas y la destruyen a la plaza. Bueno, esta escultura se salva bastante de que haya sido en algún momento dañada porque está en el otro extremo de la plaza, está mirando a la Avenida de Mayo. ¿Y por qué los invito a que miremos esta escultura? Porque la palabra reflexionar quiere decir doblarse, curvarse, y no es otra cosa lo que está haciendo esta persona en el acto de reflexionar, porque es como que uno se dobla sobre uno mismo para mirarse por dentro, para poder de alguna manera pensar o discernir con mayor detalle aquello que nos preocupa. Los invito a que miren la perfección de cada músculo contraído, la forma en que dobla la mano y apoya el mentón, o sea, realmente ha captado el acto de alguien pensante con
con una perfección impresionante. Entonces, la ética es la rama de la filosofía que reflexiona. ¿Sobre qué? Sobre el comportamiento humano. Bueno, ¿y qué entendemos por comportamiento humano? Y van a ser todos los actos que se realizan y que están atravesados por los valores, valores que uno trae desde que nace, en la cuna, se dice esos valores personales que uno mama desde la cuna, y los valores culturales que uno va adquiriendo en la medida que se va vinculando con otros que no son la familia de origen, como puede ser la escuela, como puede ser el club, como pueden ser los amigos. Y esos actos que realizan los humanos están también marcados por la cultura del momento. Y decíamos, la ética es una rama de la filosofía que reflexiona, ya vimos que reflexionar era doblarse, curvarse, mirarse por dentro sobre el comportamiento humano en su dimensión moral. Bueno, ¿y qué es la dimensión moral? Bueno, la dimensión moral la da el hecho de que no vivimos solos, sino que tenemos que vivir en sociedad, en comunidad. Entonces, la dimensión moral la da el solo hecho de compartir la vida con otros. Y para eso les traigo un segundo libro. Este libro yo se lo he puesto en PDF en la bibliografía de esta semana. Si bien les he puesto que no es el que entra en la segunda evaluación, se los pongo para que en algún momento le den una mirada. Yo les cuento, este libro está escrito por Fernando Savater. Fernando Savater es otro filósofo español como Adela Cortina, y el libro se llama Ética para Amador, porque Amador es su hijo. Entonces él en el prólogo va a decir algo así como que, querido hijo, te escribo este libro de ética porque no me atrevo se ve que Amador era adolescente en ese momento, a invitarte a que te sientes conmigo en la sala, en la cocina, donde fuera, a hablar de ética y que te levantes con un desplante o ver tu cara de aburrimiento. Prefiero escribir el libro. Si no lo lees nunca y lo pones abajo de la cama o en la estantería, no me voy a enterar, pero yo me quedo tranquilo que te escribí lo que quería que supieras de ética. Ese es el prólogo del libro. Bueno, dentro de los capítulos, el capítulo séptimo está dedicado a este personaje que les traigo acá, Robinson Crusoe, un personaje de ficción en un libro escrito por Daniel Defoe, que es este mismo que vemos acá en una película animada y que narra la historia de un náufrago, el único sobreviviente a un naufragio de un barco, y que queda en una isla a la espera de que lo vengan a rescatar. Mientras tanto, en esa isla va a tener que aprender qué comer, porque hay cosas que le pueden hacer bien, hay cosas que lo pueden matar o envenenar. Va a tener que aprender qué fieras o cómo defenderse de las fieras salvajes, qué animales puede consumir, cómo resguardarse de las inclemencias del tiempo. Entonces va a tener que construir una especie de tienda, de carpa. Hasta ahí va todo bien, mientras él tenía una suerte de pizarrita donde iba marcando con cruces los días que llevaba en la isla. Y su gran sorpresa fue un día al despertarse, ver que en la playa habían huellas humanas y quedó paralizado. O sea, le dio mucho más miedo saber que había otra persona junto con él, más que si hubiera visto huellas de un tigre, de un león, de una víbora. Entonces, fíjense, yo les traigo acá textualmente en ese capítulo 7, tomé este párrafo. Va a decir así: ya no se trata solamente de sobrevivir como una fiera o como una alcachofa, perdido en la naturaleza. Ahora tiene que empezar a vivir humanamente, es decir, con otros o contra otros hombres, pero entre hombres. Lo que hace humana a la vida es el transcurrir en compañía de humanos.
hablando con ellos, pactando y mintiendo, siendo respetado o traicionado, amando, haciendo proyectos y recordando el pasado, desafiándose, organizando juntos las cosas comunes, intercambiando símbolos. Bueno, vista entonces esta forma en que desarmamos la definición de ética, ahora los invito a que pensemos si es lo mismo ética que moral. La gente tiende a tomarlos como sinónimos, y esto es por una razón, y es porque en su etimología, es decir, el significado del origen de la palabra, significan lo mismo. Ethos va a provenir ética, perdón, proviene del griego, del vocablo ethos, que quiere decir comportamiento, conducta, y moral viene del latín mores o mos, que también quiere decir comportamiento, conducta. Entonces, ¿por qué no son lo mismo? Porque la moral es el objeto de estudio de la ética, o sea, la ética estudia a la moral. Y entonces cabe la pregunta, ¿qué es la moral? Y la moral va a ser un conjunto de normas que permiten que las sociedades se organicen y vivan de alguna manera lo más pacíficamente, normas de convivencia. Entonces acá les muestro la misma etimología, pero distinta definición. Y nos podemos preguntar, esas normas morales, ese código de convivencia, ¿quién las escribió? ¿Se aplican en forma automática? ¿Cómo se sanciona el hecho de no cumplir estas normas morales? Bueno, si nos vamos a la antigüedad, podemos ver, por ejemplo, 1700 años antes de Cristo, el código de Hammurabi, que estuvo tallado en una estela de piedra. Se encontró donde actualmente es Irak, en la zona entre Irak e Irán, y esa estela fue llevada a un museo en Francia, que tenía unas ciertas normas de convivencia para ordenar las sociedades, pero hay algunas normas que ni siquiera están escritas. Esas normas las vamos a clasificar, a ver, me fui, en tres tipos en tres categorías. Usos y costumbres que no hace falta escribirlos, pero que de alguna manera se transmiten para que todos se manejen con ese código. Las tradiciones que se van segregando de generación en generación, y las leyes, que ahí sí tenemos normas escritas y que generalmente en el texto de la ley o en su decreto reglamentario se establece la sanción que se impone cuando estas son incumplidas. Entonces vamos a usos y costumbres. Y si uno tuviera que definirlo, diría, bueno, es la forma habitual con que la gente hace una determinada cosa. Para eso, para buscar algún ejemplo de formas habituales de hacer las cosas, me fui a la forma de saludarse a lo largo del mundo. Y me encontré, por ejemplo, con que en Kenia, en África, el saludo suele ser escupir en la cara. Nosotros lo tomaríamos como violencia, como una ofensa. Bueno, ellos se saludan con una escupida en la cara. En el Tíbet, mostrar la lengua es un signo de respeto. En Tailandia, se saludan con la mano. En el mundo, el apretón de manos es el saludo más aceptado. En Nueva Zelanda, un beso en la mejilla. Y si siguiéramos, diríamos que en Sudamérica generalmente es con uno o dos besos, y que muchas veces nos ha pasado cuando nos encontramos con gente americana o europea, que nos quedamos con el beso a medio camino porque ellos estiran con mucha parsimonia su mano y no nos dejan de alguna manera esta muestra de afectividad que para nosotros es tan natural. Entonces yo me pregunté cómo podía interpretarse la ética en nutrición. Y acá encontré, un poco indagando, cuáles son los valores o los principios que deben tenerse en cuenta
para ser un profesional ético en el campo de la nutrición. El primer principio que apareció fue el principio del respeto, donde no deben tratar nunca a la persona como un instrumento, sino que la tienen que ver en toda su dimensión integral, eh, respetándolo justamente con todo lo que trae esa persona consigo, culturalmente, religiosamente, ideológicamente. Bueno, tenemos que respetarlo como un todo. La unicidad, cuando uno dice el nutricionista en la planeación y ejecución de su práctica con individuos y colectivos, ha de tener en cuenta la integralidad, inclusive sus hábitos, creencias alimentarias, sus sentimientos e imaginarios, sus condiciones económicas y sociales. La confiabilidad. Se espera que el profesional de la nutrición brinde confianza y que lo muestre con todo lo gestual que va consigo, o sea, su presencia que ya sea para el paciente un voto de confianza. La privacidad que va de la mano de las reglas, ¿se acuerdan de la bioética? De la confidencialidad o secreto profesional y el respeto por la autonomía. Y en ese respeto por la autonomía, que ya lo vimos como principio en bioética, está también la regla de la veracidad, donde uno no debe ocultarle la verdad al paciente. Bueno, pero si volvemos a este código de convivencia que decíamos, usos y costumbres, tradiciones y leyes, ¿qué serían las tradiciones? Bueno, las tradiciones son aquellas ideas de lo bueno y lo malo que uno va transmitiendo de generación en generación y que culturalmente puede ser sumamente distinto de una cultura a otra. Y por último, las leyes son normas jurídicas, generalmente están por escrito y también mencionan qué sanción se aplica cuando uno no las cumple. Y acá les traigo esta imagen que dice prohibido el uso de celulares porque quería contarles que probablemente ustedes no habían ni siquiera nacido o eran muy chicos. En todas las aulas de la sede Gran Mendoza no habían sedes, solo estaba la sede Gran Mendoza de la universidad. Nos encontrábamos con un letrero como este, prohibido el uso de celulares, y abajo mencionaba el número de la resolución rectoral que lo prohibía. Hoy, por ejemplo, eso sería inconcebible. Hoy nos piden los decanos a los docentes que generemos actividades donde el alumno use el celular. Pero bueno, esto fue una norma porque en la universidad una resolución rectoral adquiere fuerza de ley que fue derogada y reemplazada porque espacialmente dejó de tener vigencia. Las leyes no siempre por ser leyes van a tener siempre principios buenos. O sea, están las leyes positivas que abarcan principios como la defensa de la vida, la promoción y protección de la salud, pero hay otras que se apartan de esto y entonces cuando esas leyes para algunos se apartan de los principios fundamentales, los profesionales de la salud tienen lugar a la objeción de conciencia. ¿Se acuerdan que algo de esto hablamos cuando hablamos de la ley del aborto? Bueno, ustedes como futuros nutricionistas o licenciados en nutrición, yo como farmacéutica, los médicos, etcétera, etcétera, tenemos derecho a manifestar objeción de conciencia frente a algunas leyes. Y esto en realidad no tiene el espíritu de obstruir que la norma se aplique, sino que se nos respete nuestra decisión de que esa norma para nosotros es contraria a nuestras convicciones morales, éticas o religiosas y que por ese motivo nos queremos abstener de tener que cumplirla. Y si vamos a las características, la objeción de conciencia siempre es individual, o sea que yo no puedo generalizarla para todo un instituto médico, un sanatorio, una clínica, sino que
fulano de tal con nombre y apellido tiene que manifestar su voluntad de ser objetor, es pasiva porque lo que hace es no hacer algo, justamente es la ausencia o abstención de hacer alguna acción, y es pacífica porque en realidad no se pretende cambiar ninguna norma, sino simplemente abstenerse de cumplirla. Y entre los requisitos que nos van a pedir cuando uno se acerca al Ministerio de Salud para ser objetor de conciencia para ciertos temas, bueno, es la oportunidad, o sea, uno, por ejemplo, hoy en día no podía ir al ministerio y decir, yo soy objetor de conciencia de la eutanasia, porque la eutanasia hoy por hoy no es legal en la Argentina, entonces no es oportuno objetar algo que todavía no me obligan o no hay una ley que exija el cumplimiento de parte de los profesionales de la salud. Tengo que tener una fundamentación y coherencia, o sea, tiene que haber justamente una causa, no es que yo diga soy objetor y no manifieste las causas, y tengo que estar disponible para cumplir otros servicios, es decir, que supongamos con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, yo como farmacéutica fuera objetor de conciencia en dispensar mi gefistona, mi soprostol, bueno, me van a decir, bueno, cuando lleguen esas recetas usted no las va a despachar porque no considera que es objetor de conciencia, pero el tiempo que hubiera ocupado en hacer eso va a tener que hacer tareas en el depósito o tareas administrativas, o sea, hay que cumplir lo que la dirección diga en relación a lo que yo dejo de hacer. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, profe, se entiende. Bueno, entonces ese código de convivencia, que era usos y costumbres, tradiciones y leyes, nos podemos preguntar sobre qué se basa, en qué se fundamenta. Y se fundamenta en los valores. Entonces, cuando uno quiere definir qué son los valores, son los principios que van a guiar nuestro comportamiento. Y cuando uno le pregunta a un psicólogo, ¿cómo es esto de la escala de valores? ¿Se tienen muchos o pocos valores? Nos va a decir la psicología que en nuestra mente, en nuestra psiquis, los valores están ordenados de acuerdo a una jerarquía, esa famosa escala de valores. Yo acá traje una imagen que tomé de internet, pero que no necesariamente significa que esa sea mi escala de valores, porque si miráramos, por ejemplo, en el primer escalafón está el valor de la dignidad, la lealtad, la excelencia, que no digo que no sean válidos, pero fíjense en el último escalón está la honestidad, el compromiso, el respeto, la empatía, y probablemente para mí sean mucho más importantes la honestidad, el respeto y el compromiso que lograr la excelencia. A veces algo se hace no tan excelente, pero con mucho compromiso de las partes, con mucho respeto por las opiniones de los otros. O sea que esa escala de valores va a depender de cada uno. Y esos valores en nuestra mente, ¿cómo están? También dice la psicología que están en pares de opuestos, los famosos antónimos que estudiábamos en la primaria, o sea, lindo, feo, bueno, malo, sucio, limpio, justo, injusto. Así es como nuestra mente opone u ordena a los valores. Y si son muchos o son pocos los valores, en realidad va a depender de cada uno. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el grado de libertad y responsabilidad que tenemos de nuestras decisiones? Bueno, la ética siempre va a requerir que para que un acto sea moralmente aceptable, tiene que estar hecho en un estado de total libertad y no bajo coacción o bajo de alguna manera una custodia de la libertad que no nos deja plenamente elegir lo que queremos hacer.
Y responsabilidad, porque justamente, ¿se acuerdan que responsabilidad veníamos viendo que quería decir respuesta? Lo que nosotros hacemos impacta en el resto de la sociedad. Entonces acá hacemos una primer parada, hoy vamos a hacer dos actividades, esta y otra actividad enseguida hacia el final de la clase, y yo los invito a que vayan, como siempre, a www.menti.com con este código y así lo que les venga a la mente, ¿cuál sería la peor falta de ética que podría cometer un nutricionista, o sea, en su carrera? ¿Qué es lo que se les ocurre? ¿Qué es lo más transgresor que podrían llegar a realizar? Entonces voy a poner como siempre en el chat el sitio web y el código para dejar de compartir e ir a ver qué es lo que va saliendo en esa nube de palabras. www.menti.com y ahora les pongo el código 2506-4646. Ahí sí, dejo de compartir un segundito. Me voy a ir a ver quiénes están ingresando y comparto lo que vaya saliendo. A ver. Todavía no ha entrado ninguno. Igualmente ya lo comparto. Sí, ya están participando. Ahí lo comparto. Esta mañana hacíamos esta nube de palabras con los alumnos de bioquímica y salía esto de falsear los resultados, eh, no hacer los análisis e inventar los resultados. Bueno, fíjense ustedes, en otro orden de cosas, dietas perjudiciales, suplementos sin autorización, falta de honestidad, dietas extremas, maltrato, dar soluciones mágicas, falta de respeto, no respetar a la persona. Qué bueno que también tienen claro justamente, ya están de hecho haciendo las prácticas, por lo tanto, ya tienen de alguna manera que tener este tipo de consignas de la ética en lo que van aprendiendo, lo que van haciendo. Manipulación de la enfermedad, indicar dietas sin evidencia científica. Y como toda nube, las palabras que más se repiten son las que van adquiriendo mayor tamaño: maltrato, no cuidar la privacidad, falta de confidencialidad, que podríamos considerarlas como sinónimos. Muy, muy lindo lo que sale. Yo después lo voy a, esto sigue activo un par de horas más, yo después lo voy a compartir en el aula virtual. Entonces, vuelvo a dejar de compartir esto y vamos a volver a la otra presentación, ya para ir viendo lo que sería el acto moral, que es donde van a hacer ustedes el otro ejercicio propuesto. A ver, ya busco nuevamente la presentación. Ha quedado como bloqueado en el Menti. No hay problema, ahora sí.
Y ahora cuando sepa que lo están viendo en tamaño grande, ya seguimos. Bueno, entonces vamos a hablar de los valores y del acto moral, pero hablar de los valores, ¿se está viendo bien, chicos, ahí? Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Bueno, porque tengo una leyenda que dice, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida, pero a su vez la veo en tamaño completo. Los valores los vamos a dividir en valores personales y valores sociales. ¿Cuáles son los valores personales? Bueno, aquellos que eh, claro, me he ido muy para atrás. Son aquellos que yo les decía, se maman desde la cuna, y que cada persona va a construir su propia escala. Valores afectivos, valores estéticos, valores religiosos. Y obviamente impacta sobre esto la cultura en la que uno está inmerso. Y los valores sociales, que son los que nos sirven para movernos en comunidad, que uno va adquiriendo a lo largo de la vida cuando empieza a alfabetizarse en la escuela, luego en las instituciones deportivas o artísticas, y así en el mundo laboral, valores morales, valores intelectuales, valores económicos. Ahora, ¿cómo hacemos para respetar esa escala de normas que eran los usos y costumbres, las tradiciones, las leyes? Bueno, acá es importante que distingamos dos cosas, que uno haga las cosas porque está convencido, o sea, que su conducta sea una conducta autónoma, o bien que haga las cosas por miedo al castigo que implicaría no hacerlo o al premio que voy a recibir. Y esto habla de una conducta heterónoma. Entonces, ¿cuándo actuamos a veces bajo esta conducta heterónoma? Por ejemplo, uno en el día a día cuando va a estacionar y busca justamente no estar junto al cordón pintado de amarillo, hay que plantearse si lo hacemos porque estamos respetando la salida de la cochera de tal o cual persona o porque tenemos miedo de la multa que nos puede llegar antes de renovar el carnet de conducir por el solo hecho de transgredir esta norma. Entonces, en las distintas situaciones a las que nos enfrentemos es bueno pensar, ¿estoy haciendo esto por convicción o lo hago por miedo al castigo o al premio? Y bueno, y ya llegando a la última parte de la clase, vamos a hablar del acto moral, porque cuando definimos a la ética dijimos es la rama de la filosofía que reflexiona sobre el comportamiento humano en su dimensión moral. Entonces, un acto moral es una acción que puede ser valorada como buena o como mala. O sea que no porque se llame acto moral necesariamente es algo bueno. Y necesita dos requisitos. Necesita que el sujeto que lo realiza sea libre y por otro lado que entienda lo que está haciendo, que tenga inteligencia y voluntad. Entonces quedan eximidos de estos actos morales las personas que por alguna causa tienen una deficiencia mental que no pueden comprender del todo si lo que están haciendo es bueno o malo, o personas con alguna enfermedad neurodegenerativa que tampoco entienden la bondad o la maldad de una acción. Y lo de la libertad, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de qué pasaría si nosotros somos secuestrados y como rehenes de otros nos obligan a, no sé, robar un banco, hacer quemar un predio, lo que sea, bajo amenaza de muerte. Bueno, en esa situación está mal lo que nos piden hacer, pero no somos libres para poder decir que no, porque en realidad está el impedimento de la violencia con que nos exigen o el miedo. Bueno, y el acto moral
se estructura en ciertos elementos, que esto es lo que vamos a analizar en el ejercicio al final de la clase. Siempre debe estar presente quien lo realiza es un sujeto moral. Sujeto moral que puede ser una sola persona o puede ser un grupo de personas. Ese sujeto moral tiene que tener un motivo por el cual va a realizar ese acto. Además, tiene que tener conciencia del fin que se persigue. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de realizar el acto, es como que pudiera ver el final de la película. O sea, sabe perfectamente uno que si uno hace tal o cual cosa, va a pasar esto al final. Tiene que haber elección. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber otros caminos, que no es el único atajo, el único camino ese que yo elijo realizar. Tengo que tomar la decisión de hacerlo, tengo que buscar los medios para hacerlo, tengo que pensar en qué circunstancias, en qué entorno me está ocurriendo este hecho por el cual voy a cometer un acto moral. Y por último, los resultados, que no es otra cosa que realizar el acto moral propiamente dicho. Yo ahora los voy a definir uno por uno, pero para que esto no quede como algo difícil de comprender porque no le ponemos acciones o no le ponemos ejemplos, vamos a trabajar entonces con una actividad por la cual a cada uno de estos elementos le vamos a poner una acción. Bueno, ¿quién es el sujeto moral? Es el individuo que, se acuerdan, tenía que ser libre y tener inteligencia para entender que va a realizar el acto moral. Cuando hablamos de motivos e intenciones, son justamente las causas que nos llevan a actuar de determinada manera. Ahora, podemos tener buenos motivos o podemos tener malos motivos para realizar ese acto moral. Tener conciencia del fin que se persigue, yo les decía, es como poder ver, visualizar el final de la película, qué va a pasar. Es como anticipar el resultado que se pretende alcanzar. La decisión es la capacidad que tiene un sujeto de, por su propia libertad y autonomía, de elegir tal o cual camino. El poder de elección, justamente según los valores que uno sopese, va a tener caminos que se contraponen muchas veces. Los medios, es decir, analizar qué necesito para realizar y para llegar al fin que he elegido. Y acá hay una consigna en ética, es que los medios deben ser tan buenos como los fines. Y aparece la pregunta, ¿y entonces los fines justifican los medios? Fíjense, los medios deben ser tan buenos como los fines. El entorno, las circunstancias, todo lo que rodea el acto moral y que podría de alguna manera darle una perspectiva distinta por estar transcurriendo en determinadas circunstancias, y el resultado es la realización de este acto moral y alcanzar ese fin que nos proponíamos. Para que esto no quede como en el aire, bueno, les traigo los impedimentos del acto moral. Si el acto moral tenía como requisito ser libre y entender, o sea, la capacidad de comprender, justamente el no entender, la ignorancia o la enfermedad mental es un impedimento. Otra cosa que coacciona la libertad es la violencia o el miedo. Acá se los explico uno por uno, los voy a pasar y vamos a los tres ejemplos que les he traído. Les he traído tres películas, son películas clásicas, a lo mejor eran muy chicos cuando se lanzaron al mercado, pero como son clásicas, atraviesan las épocas y la gente las sigue viendo a lo largo del tiempo. La primera, que está como La decisión de Anne, en Argentina llegó como la decisión más difícil. La segunda, Million Dollar Baby, que ganó 4 Oscars por distintas categorías.
Y la última, con Al Pacino, ustedes no conocen a Jack, que en español la vimos como El Doctor Muerte, basada en un caso real de un médico de New York que él consideraba bueno ayudar a morir a quien se lo pedía, y que después obviamente esto lo va a llevar a tener problemas con la justicia, pero es un caso real. Entonces les pregunto, ¿alguna de las tres películas la han visto, les suena, eh, la conocen? Para tomar esa como ejemplo. Sí, profe, la de la decisión más difícil. Bien, Guada. ¿Alguien más ha visto alguna de estas? Sí, yo Sí, también yo esa también, película y la vi. también la primera. Bueno, entonces les voy a pedir a Guada, Dayana y a Yelén, en ese orden o como quieran, que le cuenten al resto de sus compañeros qué es lo que se acuerdan. Son una breve síntesis, la van a spoilear obviamente, pero como película clásica que es, no hay inconveniente de conocer de qué se trata porque siempre uno le va a encontrar nuevos matices cuando la vuelve a ver. Así que, ¿quién quiere contar un poquito qué es lo que se acuerda de la película? Y no, se trataba de una chica que tenía cáncer, Sí, la que está entonces acá atrás. necesitaba un trasplante de médula, creo. Sí, Eh, y no habían encontrado el donante, entonces la familia decide tener más hijos hasta que tienen a la nena más chiquita, que era compatible con la hermana. Y bueno, le ahí, había hecho ahí ya. te Sí, paro un segundito, Guada. ¿Se acuerdan cuando presentaron los documentales hace unas 2 o 3 clases, que alguien habló de los bebés de diseño o bebés medicamentos, que serían esos embriones que se seleccionan porque son compatibles con, en este caso, para ser donantes de órganos? O sea que en esa película, como discretamente, se habla de esto, de que se hizo una fertilización in vitro para elegir cuál era el embrión que servía como donante de la hermana. Adelante, Guada, ¿qué más ibas a agregar? sí, justo a nosotras nos tocó ese tema, que lo relacionamos como bastante con esto de la película, eh, justamente por eso, porque cuando tienen a la nena como que le hicieron un montón de tratamientos y todo para poder ayudar a la hermana. Y bueno, y lo último que necesitaba, no sé si era que le donara médula y no sé si algo más, Un riñón. y ella ya no quería. Entonces, como que la madre la quería obligar, pero la nena, al ser menor de edad, quería ver si se podía como emancipar, digamos, o poder tomar su propia Emancipar. decisión de si ella quería o no ayudar a la hermana. Y bueno, como que era ese el conflicto en la película más que todo. Bien. Dayana Claro, Mayelén, ¿quieren agregar algo? A ver. y al final resulta que la hermana que tenía cáncer era la que le había pedido que no hiciera más eso porque ya estaba cansada de luchar y la madre no, como que no la entendía, no le iba a aceptar, entonces quería que directamente su hermana menor dejara de ser esa donante para que ella pudiera como descansar. Esa es lo Así, que o se sea que descubre. en realidad el pedido fue de la hermana mayor que ya quería morir en paz, o sea, ya sabiendo que no había muchas chances, no quería ese encarnizamiento terapéutico de seguir insistiendo sobre algo que no iba a mejorar. Bueno, gracias porque han hecho una síntesis para sus compañeros, los que no la conozcan, pero entonces, con esto que han explicado, yo me voy a ir para atrás a los elementos del acto moral y vamos a analizarlo. Y acá pueden pasar distintas cosas, que nos pongamos como sujeto del acto moral en el lugar de la hermana mayor, en el lugar de la madre, en el lugar de la hermana menor. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, justo son tres las que la han visto, entonces
lo vamos a hacer con los tres sujetos distintos. Así que la invito a Guada que se ponga en el lugar de sujeto moral de la hermana menor. La hermana menor, el acto moral que va a cometer es buscar un abogado para emanciparse. ¿Cuáles serían los motivos de ese acto moral? Y que ella ya no quiere seguir sometiéndose a esos tratamientos tan invasivos. Bien, dejar de donar sería de alguna manera, está bien. Ujú. Ella es consciente de qué va a pasar si lo consigue, este fin que se persigue, si ella logra justamente su cometido, puede ver qué va Sí, a pasar, sí, yo creo que sí era consciente. o sea que es consciente de la muerte de la hermana que va a Sí. terminar ocurriendo. Ujú. ¿Tuvo algún poder de elección esa hermana menor? O sea, la única salida que tenía era emanciparse y dejar de donar. En realidad como que en su caso sí, pero porque la madre como que la estaba obligando, digamos. Claro, Y tenía como la que lo habló y alternativa todo, de, pero la madre no lo terminaba de comprender. claro, pero ella podría haber seguido sumisa, callada y seguir donando, aunque tampoco ella ya estuviera muy convencida, o sea que tenía un camino A o un camino Ujú. B. ¿Cuál fue la decisión que finalmente toma? Y al final hicieron como un juicio, creo, Ujú. en el que ella contó todo lo que había pasado y eh, expuso su caso. Bien. Los medios que utilizó, bueno, fue buscar un abogado que la patrocinara, o sea, ella por sí Ujú. sola no lo podía hacer, necesitó un asesor legal. Y las Sí, circunstancias que envolvían este acto moral, bueno, era una familia que estaba atravesando una situación muy dolorosa. eh, Encima ella sentía este enojo de la madre, supongo que la angustia de perder a su hermano, o sea que las circunstancias que tenían este acto moral no eran las circunstancias deseables para cualquier persona, sino que eran bastante difíciles de atravesar. sí. Bueno, gracias, Guada. Vamos a ver a Yelén si ponemos como sujeto moral a la hermana mayor. La hermana mayor, el acto moral que va a cometer es pedirle a su hermana menor que deje de donar. ¿Cuál sería el motivo por el cual realiza este pedido, este acto moral? Y lo que habíamos dicho de que no quería seguir sufriendo, de que no quería esa terapia, el encarcelamiento terapéutico. Claro, todo este cansancio que ella ya Tampoco, tenía. yo creo que también como que seguir sometiendo a la hermana a eso que al final creo que lo último era lo de donar el riñón y es como que es una petición bastante grande, entonces yo creo que también va por ese lado. Bien. Puede ser La la... hermana mayor era consciente de cómo iba a terminar esto, si realmente se daba lugar a su deseo de que la hermana deje de donar, era consciente de su propia muerte. Sí, sí, era consciente. Bien. ¿Tuvo algún otro poder de elección? Y sí, seguir con el tratamiento con el que venía, que la hermana le siga La, donando. la hermana o a lo mejor de algunas nuevas drogas o lo que fuera, habían otras vías y para seguir intentando. Bueno, la decisión que toma es seguir adelante con esta, sostener a la hermana menor para que deje de donarle. Los medios que utilizó, en este caso el medio fue la conversación que sostuvo con su hermana previamente y las circunstancias son las mismas, una familia atravesada por una enfermedad terminal de alguien muy joven que es algo dolorosísimo de atravesar. Y bueno, y podríamos seguir poniendo como sujeto moral a la madre, y ahí podríamos decir que el motivo que la madre le lleva a pedirle a la hija menor que siga donando, obviamente ningún padre quiere perder un hijo, o sea, quiere morir antes que un hijo, entonces podríamos decir que su motivo
no es que sea egoísta, es de una madre, más allá de que no entendía bien que ya no tenía sentido todo esto. La conciencia del fin que perseguía, ella en realidad quería la vida de su hija mayor. El poder de elección podría haber sido entrar a un banco de donantes, esos bancos genéticos donde uno a veces tiene una lista de espera corta o larga, pero no necesariamente sería su otra hija. Bueno, toma la decisión de este embarazo y de que esta hija sea compatible. Los medios serían la reproducción asistida y demás. Y las circunstancias, bueno, una hija, la primera hija nacida de esa familia con una leucemia gravísima que ella no podía admitir que la iba a llevar a perder a su hija en muy corta edad. Y el resultado es la muerte de la niña. Entonces, esto es para que vean que un mismo grupo de personas cometiendo cada uno un acto moral complementario a una misma historia, va a tener o va a realizar estos elementos del acto moral, obviamente, en forma diferente. Así que con este concepto de ética, el código de convivencia, los valores y el acto moral y sus elementos, con esto sumado a la clase magistral que da la filósofa de la Cortina, habríamos sintetizado lo que es la introducción a la ética. Así que yo voy a dejar de compartir para escucharlos a ustedes si hubiera algún comentario, duda, pregunta. Ahora los escucho a ustedes, a ver qué quieren agregar, algo que no se haya entendido. Por mi parte, profe, no tengo ninguna duda, creo que se entendió bastante bien. Em, Me quedaría ver el video y participar en el foro. Bueno, gracias, Dayana. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo sé que cuesta un poquito más esto de ética que lo que vimos en bioética, porque por eso estamos en carreras que tienen bases de química, de lo biológico, porque por algo no elegimos justamente filosofía y letras, humanidades, pero sin embargo, cuando lo vamos bajando a nuestro actuar diario, van a ver que, sobre todo con estas éticas que vienen en la clase que viene, se va entendiendo un poco más, así que tengan paciencia también ustedes. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene. Acuérdense de que presentan primero ustedes las películas y después vamos a la clase teórica. Y bueno, y estoy atenta en la plataforma a cualquier consulta, cualquier duda que vaya surgiendo. Profe, disculpe, Sí. em, yo estoy con prácticas y justo la semana que viene tenemos una actividad. Por Ujú. lo general los jueves no teníamos actividades porque curso, pero justo la semana que viene sí. No sé cómo podría hacer yo, porque Bueno, hay yo te una... pido que con tu grupo hagan el análisis de lo que les toque ver antes del jueves. O sea, de alguna manera confío en que van a presentar ellas y saber que vos también trabajaste un poco en la formulación de la presentación. Ok, yo voy a ver si puedo cambiar el horario, pero si no llegara a poder, no voy a poder estar en la clase. Que me lo recuerden tus compañeras en ese caso para que yo lo tenga en cuenta. Ok, profe, gracias. No, por nada. Profe, Sí, los grupos y qué documental le toca a cada grupo, bueno, en realidad qué documental le toca a cada grupo está en la plataforma, pero por ejemplo, quién es grupo A, quién B, quién C, y eso cómo lo digo. no, las letras me parece que son para los grupos de sede Gran Mendoza. Ustedes están con los números, si no me equivoco, excepto el grupo F. Me parece que era así, o al revés, las letras para ustedes.
A ver, Sí, ya, sí, Al revés, profe, las letras eran para nosotros. claro. las letras eran para ustedes, excepto el grupo F, que sería el grupo 8 de C de Gran Mendoza, que bueno, no lo pude yo arreglar con la educación a distancia, pero ellos ya saben que son el único grupo con letras. Ustedes, está ahí, justamente está puesto el 1 y el A, el 2 y el B, así que para que se ubiquen por ese lado. ¿No hay preguntas? No, No, profe, por ahora no. Bueno, nos vemos el jueves que viene, que ahí sí va a ser un poquito más larga la clase, tanto por las presentaciones como por los contenidos. Y bueno, esta invitación a ver la parte de ética desde la postura de que lo van a terminar entendiendo, no con una cerrazón y decir esto es filosofía pura y no lo entiendo ni me gusta o lo que sea, sino que bajen la barrera así que uno por ahí se pone y bueno, comiencen a leer, van a ver, esta mujer, las que no lo han escuchado, van a ver que les aclara esto, ¿para qué sirve la ética? Ese es el espíritu de la entrevista. Así que bueno, nos vemos el jueves próximo, chicos, y gracias por su presencia. chao, profe, Bueno, nos profe, vemos, gracias. profe. No, profe, gracias. Adiós. Adiós, profe. Gracias.